como nuestros objetivos sobre el contenido, hablemos un poco sobre la epidemiología, algunas definiciones que tenemos que tenerlas claras, la etiopatogenia que involucra a las caídas en el anciano propiamente dichas, la evaluación del paciente anciano, algunas recomendaciones y cómo podemos nosotros prevenirlas. Recordemos que el vértigo y el mareo son comunes en las personas mayores de 65 años. Estos términos están estrechamente relacionados con el riesgo de las caídas de estos y presagian una mayor implicaciones de lesiones y que esté comprometido en la movilidad de estos pacientes o en la edad pediátrica en cuanto a su discapacidad. Puede resultar desafiante para el médico y para el paciente porque los síntomas son bien inespecíficos y puede reflejar muchas etiologías. Entonces, el vértigo realmente representa de un 10 a un 35% en las personas mayores de 65 años. Y este porcentaje va en aumento, por ejemplo, en ese artículo que es del manejo del vértigo y el mareo y el manejo de las caídas, de las clínicas otorrinolaringóloga de América en 2018, ellos dicen que en personas mayores de 80 años el riesgo aumenta hasta o la incidencia del vértigo y mareo aumenta hasta un 50%. En Estados Unidos, cifras, estos son solamente cifras, se presentan 2.5 millones de personas con estos síntomas, representando más de 750,000 hasta 1 millón de hospitalizaciones, y no solamente las hospitalizaciones, sino que también conlleva hasta un 35,000 personas muertas al año por las comorbilidades que presentan y que estas personas al caerse ya se complican. El impacto económico aproximadamente son de 34 billones de dólares anuales. Entonces, en esta tarde vamos a refrescar un poquito las definiciones sobre el mareo. Por ejemplo, el mareo es un término general que puede describir varias sensaciones. El paciente lo puede describir como girar o que se siente con desequilibrio, que se encuentra aturdido, una sensación de flotación o una combinación de todos estos. Pero realmente se describe como una sensación subjetiva de inestabilidad del individuo. El vértigo, por otra parte, es la percepción visual por parte del afectado, de giro de su entorno, fenómeno que nosotros los médicos otorrinos no podemos objetivar por la presencia de los movimientos oculares sarcádicos, involuntarios que se presentan, que son los nistagmos. El desequilibrio describe una sensación de inestabilidad o una postura inestable. El presíncope, esto ya connota un aturdimiento también, una sensación de desmayo, y la persona puede tener una sensación inminente asociada a menudo a esto sí lleva a una hiperperfusión cerebral. Entonces, de ahí el término caída, la OMS la describe como la situación que precipita inadvertidamente a una persona al suelo o a un nivel inferior, ya sea que esté sentado en la silla y que se caiga de la silla o que esté caminando en contra de su voluntad. Realmente es bien difícil llegar a un consenso porque la persona a veces llega diciendo que tiene vértigo, que se siente con desequilibrio, que se siente mareada o que le falta el aire y que se cae. En sí, ellos engloban todos estos términos médicos en una sola, que es que es lo que vamos a hablar en esta tarde y cómo nosotros como otorrino lo podemos darle una buena evaluación. Realmente, en la actualidad, a pesar de que hay consensos y que ya están las definiciones claras, ¿verdad? Para los médicos, los pacientes usan como les decía, muchas palabras para describir cualquiera de estos síntomas, o que se sienten inestables, o que se sienten débiles, fatigados, o una sensación que anda flotando. La revista, en su artículo, en el 2018, sacó algunas de las causas. Si ustedes pueden observar, es múltiples causas, es multicausal, lo del mareo y lo del vértigo.
lo que nos compete a nosotros a nivel periférico vestibular, que lo podemos evaluar, los más frecuentes, pues el vértigo paroxístico benigno, la neuritis vestibular o la labirintititis. Pero si ustedes observan en el cuadro, pueden haber desde causas del sistema nervioso central, desde el sistema somatosensorial, visual, cardiovascular, aquí incluye la parte ortostática, la hipovolemia ortostática, que vamos a hablar más adelante, y otras causas como el alcohol o medicamentos. Realmente, dentro de todas estas causas, sí, doctor, dígame. Sí, es importante acá, con esta tabla que está excelente, ver que la parte del otorrino es una parte de la evaluación multifactorial de estos pacientes, porque lo más importante es descartar que no vaya a haber una parte neurológica, una parte cardíaca que le puede llevar a compromiso de vida al paciente, ¿verdad? Entonces, recuerden eso, porque en las emergencias, vértigo otorrino, ¿verdad? El otorrino debe hacer una evaluación general del paciente rapidito para ver si hay algo que él ve alterado neurológicamente o cómo están su presión arterial, ¿verdad? Su frecuencia cardíaca, la oximetría, la parte cardiovascular también, porque aunque la mayor parte de los vértigos son periféricos y nos corresponde a nosotros tratarlos, ese poquito porcentaje de los vértigos más severos puede comprometer la vida del paciente, y nosotros tenemos que tener esta tablita en mente siempre, ¿verdad? Sí. Y recordar que no va a ser un tratamiento solo de otorrino, ¿verdad? Sino que van a haber múltiples especialistas que nos pueden ayudar a llevar a estabilidad al paciente. Sí, Armindo. Cheque. Sí, correcto. Entonces, en cuanto a las causas cardiovasculares y ortostáticas, a medida, vamos a ver más adelante, a medida que avancemos con la edad, estas enfermedades como que se presentan más frecuente en los pacientes. Entonces, aquí tenemos que descartar todas estas etiologías del vértigo o del mareo, que es lo que comúnmente refiere del paciente. En este diagrama, lo que le quería hacer hincapié es que para controlar un poco, o para controlar el equilibrio, implica una integración central de múltiples órganos sensoriales. Recordemos a nivel vestibular, por el laberinto posterior, a nivel de los canales semicirculares, también a nivel visual, a nivel articular, a nivel neuromuscular, somatosensorial y hasta a nivel bajo, que son las articulaciones o articular. En sí, todo el sistema nervioso central va a integrar toda esta información para poder llevar a cabo lo que es un buen equilibrio. Entonces, si algo de esto está afectado, si alguno de los receptores o tenemos algún problema, no vamos a llegar a tener un buen equilibrio o una buena coordinación. Entonces, el sistema nervioso central, esto es para recordar, lo va a integrar en dos reflejos neuromusculares importantes, que es el reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal. Dentro del reflejo vestíbulo ocular, recordemos que se integra a nivel del tallo cerebral. Entonces, este reflejo es muy importante, ya que nos permite mantener, estabiliza una imagen en la retina durante el movimiento de la cabeza. Es por eso que nosotros cuando caminamos, la imagen que nos llega a nuestro cerebro no se mueve, porque el reflejo vestibular está activo y está funcionando. Permite también, a través de este reflejo, un poquito para recapitular, el reflejo a nivel del vestíbulo emite sus nervios vestibulares y este llega hasta el nervio vestibular que se encuentra en el tronco cerebral. De ahí emite fibras a través del núcleo del abducen y va a inhibir los músculos oculares externos. Es por eso que si nosotros movemos la cabeza y mantenemos fija la mirada, que vamos a evaluar más adelante con algunas de las pruebas, la imagen que nos llega al cerebro está fija y no se mueve cuando movemos la cabeza. El otro reflejo importante que siempre tenemos que tener presente es el reflejo vestíbulo espinal, ya que este mantiene la estabilidad postural, tanto estática como dinámica de las personas. Entonces, muy importante el fascículo vestíbulo espinal lateral, ya que estas que coordina la contracción de los músculos extensores o agonistas, los músculos del cuello, y nos mantiene un equilibrio y mantiene una posición
o una postura, ¿verdad? En bipedestación o ya sea, o también cuando estamos sentados. Entonces, esta compleja combinación de aferencias sensoriales y referencias motoras del sistema nervioso central pueden verse afectadas por el envejecimiento de diferentes órganos y sistemas. Los añitos ya pesan en estos sistemas, ya las fibras, ciertas células se van muriendo y esto hace que los reflejos sean menos rápidos, por así decirlo. Entonces, ¿qué cambios vamos a tener propiamente del envejecimiento? Nosotros vamos a encontrar una disminución de la excitabilidad laberíntica. Esto es secundaria a la degeneración de las células ciliadas vestibulares. Nacemos con un número de células y estas se van muriendo. Y esto hace que disminuya también a nivel de los ganglios vestibulares el número de fibras y esto hace que disminuya la excitabilidad. Otra de las causas o cambios que hay alteraciones en las referencias visuales. El anciano es diferente a la persona joven, depende más de la vista para mantener el equilibrio. Entonces, enfermedades frecuentes a esta edad, ya sea cataratas, envejecimiento retiniano, alteración de la acomodación del cristalino, todo esto va a disminuir la agudeza visual de la persona y no permite una visión fija y también todo esto involucra el equilibrio. El tercer punto, alteraciones en la percepción somatosensorial. Esto es debido al progreso deterioro de los mecanorreceptores articulares que tenemos con la edad y los músculos ya van atrofiando y las articulaciones también. Y las deficiencias funcionales del efecto periférico debido a la misma edad. La involución muscular, como les decía, el envejecimiento articular de personas ya con osteoartritis o que tienen alguna fractura patológica o una patología degenerativa, esto va a disminuir la masa muscular y también los reflejos que hemos estado hablando más adelante. Entonces, en esta tarde les voy a hablar un poquito acerca de algunas causas más frecuentes o que el otorrino debe descartar así al dedillo en forma rápida. No sin antes decirlo que todos estos cambios por la edad van a llevar a una persona a tener la marcha senil, caracterizada especialmente por pasos cortos, la base se vuelve más amplia, la dificultad para el primer paso. Eso es importante porque al evaluar al paciente, ya vamos a ver más adelante con las pruebas de la marcha, ahí es donde se mide el tiempo. Los brazos están pegados al cuerpo y imposible caminar en tandem. Esta caminata significa solamente poner un pie adelante del otro en forma lineal. La persona ya mayor ya no puede tener la sustentación o el equilibrio de caminar así. Tiene que caminar con una base más amplia. Entonces, hablemos un poquito sobre el vértigo paroxístico benigno, ya que es una de las patologías más frecuentes que nosotros debemos de descartar. Es la causa, recordemos, la causa más frecuente de los vértigos, de todos los vértigos, representa un 25% de las causas, más frecuente en las mujeres y en la edad de 50 a 70 años se va a aumentar su incidencia. Ya sabemos que es provocado por el desplazamiento de las otoconias o de los cristales de carbonato de calcio en los canales semicirculares. Más frecuente, el más afectado es el posterior, seguido del canal semicircular lateral. Entonces nosotros, como el paciente nos llega refiriendo, tiene vértigo o mareo o inestabilidad y nosotros a través del nistagmo podemos observarlo, ya sea si es un nistagmo espontáneo o podemos inducir ese nistagmo aplicando la maniobra de Dix-Alpine. Esta maniobra, recordemos que se realiza con el paciente sentado en la camilla, de forma que al acostarlo la cabeza cuelgue en el borde de la camilla. Sentado, nosotros le rotamos la cabeza, como está en la imagen, le rotamos 45 grados hacia el lado que no está afectado y esto es para examinar al paciente. Y le dejamos caer que la cabeza cuelgue 30 grados del borde de la camilla. Y vamos a pedirle al paciente que mantenga rotada la cabeza, colgada porque es un poquito incómodo, y que mantenga los ojos abiertos lo más que pueda y sin fijar la mirada. Aquí vamos a observar nosotros el movimiento ocular que se presenta. Recordemos que el nistagmo del vértigo paroxístico benigno no se presenta inmediatamente, sino que tenemos que esperar un periodo, son 30 segundos para que se desencadene. Aquí vamos a evaluar el tiempo que tarda en aparecer, la dirección de los movimientos, la duración,
síntomas acompañados, si el paciente tiene náusea o si tiene vómito, la fatigabilidad, que es importante, y si reaparece al repetir, y también si es cambiante el movimiento. Entonces, aquí nosotros inducimos el nistagmo para evaluar lo del vértigo. Ok, ahí mismo nosotros también podemos realizarle las maniobras liberadoras. Una de las más efectivas, con una eficacia del 78%, es la maniobra de Epley. Esta es llamada también reposicionamiento de partículas. Y esta implica 4 movimientos que ustedes pueden observar. El número 1, sospechando siempre, como el más frecuente es del canal semicircular posterior, entonces sospechando y de los movimientos oculares que presenta el paciente. Entonces, el número 1 es la posición inicial, es sentado la persona, se acuesta de espalda con la cabeza colgando, y igual, es girado 45 grados hacia el lado que creemos que está afectado, y aquí, aquí vamos a, es como la maniobra de Dixalpai, parecida, el primer paso. El segundo paso es que se gira la cabeza 45 sobre el lado contrario, de como si ustedes observan acá, acá en la número 2, estamos girándole para que la partícula se mueva hacia el canal. Entonces la giramos 45 grados hacia el lado contralateral, hacia el lado que está sano. El paso número 3, ya la persona viendo hacia el otro lado, con la cabeza y el cuerpo hacia el lado sano, entonces se sitúa completamente en relación, pues, posición supina, acostado, ¿no? Las partículas aquí, la idea es que caigan al vestíbulo. Si ustedes pueden observar la flechita, aquí van las partículas, y la idea es que al moverlo vayan a caer a la parte más amplia fuera del canal semicircular, hacia el vestíbulo. Y el paso número 4, que ya es la incorporación, mantener la cabeza girada hacia el mismo lado. Entonces incorporamos al paciente, lo sentamos para que esta partícula salga del canal semicircular y caiga a la área más amplia, que es el vestíbulo. Siempre manteniendo pegado el mentón en el hombro del paciente, más o menos unos 20 grados. Esta maniobra, el vértigo paroxístico benigno o el nistagmo, utilizando esta maniobra puede recurrir más o menos un 10 a un 20% en los casos, de 1 a 2 semanas. Entonces nosotros tenemos que repetirlo. Realmente tiene buena eficacia. La literatura menciona que tiene una eficacia del 78% en la primera vez, pero nosotros podemos repetirla nuevamente, y al repetir la prueba aumenta la eficacia hasta un 96%. Entonces ahí logramos ayudar bastante al paciente. La otra de las maniobras es la maniobra de Semon, que esta maniobra es parecida también. Le pedimos al paciente que se siente sentadito, y el primer movimiento pasa de acostarse del lado que está afectado, ¿verdad? Con la cabeza girada siempre en 45 lados. Si usted aquí del lado derecho, girando, y nosotros tenemos que levantarlo bruscamente hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, siempre manteniendo rotada la cabeza, ¿verdad? 45 grados viendo hacia el otro lado. Entonces, esta maniobra también permite mover, pero se ha reportado menos eficacia que la maniobra, perdón, que la otra maniobra. La otra maniobra que, ya que por la pandemia, si nosotros nos consultan por teléfono, es la maniobra de Bram o los ejercicios Bram y Darrow. Esta es parecida a la Semon, le podemos dictar siempre sospechando. Es mejor que lo mire un otorrino, pero si nosotros sospechamos fuertemente que es del canal semicircular posterior, esta maniobra le puede ayudar al paciente en su casa, ya que lo puede realizar solo, estos ejercicios. Realmente es parecida a la de Semon, la maniobra es similar, la única diferencia es que se realiza una pausa. La pausa se va a realizar cuando la persona está sentado, se acuesta de su lado afectado, y cuando se le va a incorporar, se debe mantener 30 segundos sentado y después se acuesta hacia el otro lado. Esta maniobra se repite 3 veces por día, por 2 semanas. Más o menos cada serie debe de repetirse unas 5 o 10 veces cada serie. Y así nosotros podemos ayudarle al paciente. Como mencionaba la diapositiva anterior, ese es del canal semicircular posterior.
también a veces podemos tener del canal semicircular lateral, que es el segundo frecuente más afectado. Entonces aquí vamos a observar So what's going on with these position changes? que la Essentially, the partícula head está is en el moved canal in such a semicircular way to lateral. Entonces manipulate the nosotros crystal así to vamos fall a towards the comenzar a canal realizar los opening. movimientos. With each position changes, it takes about 30 to 60 Ahí seconds tenemos el for the nixtalmo. El crystal to nixtalmo es settle into the horizontal, most dependent position in the canal. solamente horizontal. La diferencia del nixtalmo If turns are made before the crystal has a chance to settle, canal the semicircular crystal may posterior, fall que back es the wrong way and the maneuver geotrópico. will fail to work. It is also important that each of the head positions are fully turned, or else the crystal will not settle to the correct position in the canal and the maneuver will fail. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum and the maneuver will fail. Once the crystal falls out of the canal, the dizziness should resolve if due to lateral canal BPPV. Listo. A esta maniobra también se le conoce como la maniobra de la barbacoa, que es como si estuviéramos asando carne, dándole vuelta. Entonces, haciendo que la partícula gire que se encontraba estimulando, gire por todo el canal lateral o el horizontal hasta el área vestibular para dejar de estar estimulando esa parte y ya la persona se incorpora. Al sentarse hay que esperar de 30 a 60 segundos para que no vomite o no presente mucha sintomatología. Así nosotros podemos ayudar en forma rápida al paciente anciano, en este caso, a que esas partículas se muevan. So what's going on with these positions? ¿Ok? Otra de las causas poco comunes, pero que sí se ha visto en las personas ancianas, es la hipotensión episódica. Estos tienen múltiples, si ustedes observan ahí, las causas tienen múltiples causas. Pues desde hipovolemia, vasodilatación, desórdenes cardiovasculares, neurológicos, endocrinas como hipotiroidismo, hipotensión y hasta la hipotensión postprandial. Entonces, nosotros realmente la persona presenta mareos al pararse o al sentarse. Recordemos que la hipotensión ortostática se define como la disminución de la presión arterial sistólica 20 milímetros de mercurio o la presión diastólica 10 milímetros de mercurio dentro de los 3 minutos después de ponerse de pie. Entonces, nosotros le tomamos la presión arterial sentado al paciente, lo ponemos de pie, esperamos 3 minutos y le tomamos la presión. Si hay un cambio 20 arriba en la sistólica y 10 en la diastólica, podemos sospechar de que esté cursando con una hipotensión episódica o ortostática. En los ancianos, la hipotensión postprandial es muy frecuente. Esto es después de que la persona come. Se caracteriza porque hay una disminución, 20 milímetros de mercurio también, o la presión arterial sistólica debajo de 90 milímetros, la sistólica, dentro de las 2 horas. Entonces la persona le puede referir que ella come y entre 2 horas se encuentra mareado, o se encuentra decaído o débil. Entonces aquí nosotros debemos de sospechar que sea producto de la hipotensión postprandial. Esto es debido a la respuesta simpática lenta que tiene el organismo, se vuelve lento con los años y que esté produciendo esta hipotensión. El tratamiento, nosotros no podemos darle recomendaciones. Le podemos decir al paciente que coma con abundantes líquidos, las comidas con líquido, que disminuya la ingesta de carbohidratos y que coma más frecuente y pocas y pequeñas comidas. Entonces así la persona no se llena tanto cuando almuerza o cuando ingiere comida y así no disminuye la presión. Otra de las causas, sabemos que nuestros pacientes son una multifarmacia y que toman de todo, entonces también debemos de averiguar y debemos de preguntar sobre el uso de los medicamentos. Si ustedes observan ahí, es amplia la tablita, desde ototóxicos a aminoglucósidos, diuréticos, cardiovasculares, que la persona toma hasta 3 antihipertensivos, los betabloqueantes, los vasodilatadores, los diuréticos, todos estos, también benzodiazepinas que no pueden dormir, antidepresivos, antihistamínicos. Bueno, en fin, nosotros debemos de investigar siempre las causas farmacológicas, debido también por el envejecimiento del hígado, renal, esto es por la disminución del aclaramiento en esos órganos.
y la sensibilidad de las drogas es por la edad. Entonces, nosotros realmente con la historia, el paciente es siempre, la historia clínica es invaluable, nos da bastantes sospecha clínica. Nosotros debemos de indagar siempre estos pacientes que llegan con mareo, con vértigo, que con las propias palabras describan la sensación. Puede ser difícil de describir, puede ser muy complicada porque ustedes observaron, los diagnósticos y las sospechas son bien amplias, puede ser multicausal, puede utilizar muchas drogas, muchos medicamentos, y todo esto con el fin de prevenir las caídas de los pacientes. Entonces, nosotros debemos de, cuando nos llega la consulta, especialmente esos pacientes que vienen referidos de otras personas, porque ellos vienen, es que me mandaron por vértigo. Entonces, debemos de siempre preguntarle qué es lo que siente, si es una sensación de que está flotando, que inestabilidad o débil, o que si realmente las cosas le dan vuelta, o que si él gira o las cosas giran sobre su eje. Y también evaluarlo en cuanto a lo nistagmo. Bueno, realmente debemos de investigar sobre las intensidades de estos síntomas, si el mareo es constante, cuánto tiempo lo ha tenido, o si es episódico, si se presenta con las comidas o después de algún medicamento, factores precipitantes, los movimientos que presenta al levantarse, a acostarse de la cama, si está acompañado de hipoacusia o cambios en la visión, si tiene cefalea, palpitaciones, dolor retroesternal, si siente entumecimiento facial, debilidad articular, muscular. Realmente es sin fin. La historia clínica nos puede dar bien una amplia información de todo para orientarnos, ¿verdad? Eventos, si ha tenido traumas, caídas, sangrados, medicamentos que pueden estar produciendo sangrados. A veces los pacientes toman demasiado AINES y esto producen sangrados, están anémicos. Entonces debemos de investigar todas esas cosas. Realmente, después de la historia clínica, nos pueden orientar. Debemos de realizar una evaluación del nistagmo. Ya vamos a ver algunas de las pruebas. Debemos de detectar asimetrías faciales, si son el vértigo, si son agudos, si son crónicos. Vamos a explorar la marcha de la persona mayor, la sensibilidad a los movimientos, una evaluación neurológica, la podemos enviar hasta a neurología nosotros también. Si tiene alguna limitación musculoesquelética, si usa bastón o silla de ruedas, y así poder determinar el grado de incapacidad que le produce y que, como les decía, el riesgo de que la persona se caiga y se pueda complicar. Entonces nosotros con las maniobras de provocación o el nistagmo inducido, nosotros con el Dix-Acpai, nosotros para el vértigo persístico benigno, nosotros podemos sospechar de entrada si es periférico o si es a nivel central. Recordando siempre que el nivel periférico es solamente en una sola dirección, como podemos observar en el video. Si es horizontal, solo es horizontal, se agota, vuelve nuevamente, o torsional, hacia arriba o hacia abajo, geotrópico o antigeotrópico, en contra de las manecillas de reloj o a favor. Si al provocarlo está presente, si hay latencia, si se fatiga o si este Head Impulse Test sospechamos que está dañado o está intacto. Entonces acá vamos a observar la prueba de Head Impulse Test, donde se le realiza a la persona. El examinador realmente se sienta enfrente de cara a cara con el paciente mientras éste fija la mirada en su nariz. Gira rápidamente la cabeza del paciente hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia la línea media y se observa los movimientos sacádicos correctivos de los ojos. Este realmente Head Impulse Test lo que nos va a determinar si hay un daño a nivel de la vía vestibular. Si ustedes recordaron, el reflejo vestibulocular permite de que nosotros mantengamos los ojos inmóviles a los movimientos de la cabeza. Entonces, esta persona le mueve la cabeza al examinador y no sé si se puede observar bien en el video, y ella corrige la mirada así, a la derecha y el ojo se queda pegado. Tiene un movimiento sacádico hacia el lado que lo mueve la persona. Look at my nose, okay?
Switch on this one, okay? Look right at my nose. Okay. Look at my nose. Look at my nose. Ahí movió los ojos, se quedaron hacia el lado derecho y después vuelven hacia la línea media. Entonces nosotros, al encontrar que el Head Input Test esté positivo, eso nos dice que tiene un daño a nivel vestibular. Y aquí entonces sospechamos de enfermedad vestibular, puede ser una neuritis vestibular. Otra de las cosas también, que el examinador, el médico, puede taparle un ojo al paciente y moverle la cabeza de un lado derecha a izquierda hacia la línea media, y el ojo, cuando lo destapa con la mano, el ojo tiene que continuar, seguir el movimiento del otro ojo. Entonces, si hay una desalineación o un estrabismo ocular, entonces aquí debemos de sospechar algo a nivel central, un accidente cerebrovascular de la fosa posterior. Entonces, realmente es una prueba rápida que nos puede hacer sospechar de que esté cursando con un evento. Otros, aparte de los estudios que nosotros podemos hacer en la consulta, tenemos otros estudios complementarios que nos pueden ayudar. Pero, por ejemplo, si sospechamos de un vértigo paroxístico benigno, el laboratorio va a salir normal. El laboratorio nos puede servir cuando sospechemos que el paciente esté cursando por otras enfermedades como hipotiroidismo, con anemia o con desequilibrio hidroelectrolítico o alteración de los triglicéridos, colesterol, que nos pueden servir, ¿no? O pruebas cardíacas, que esté la persona teniendo un problema cardíaco, ¿no? La audiometría, hay pacientes que también cursan con hipoacusia, esto también debemos de sospecharlo, a pesar de que el Meniere se presenta siempre en edades jóvenes, también hay como una incidencia en etapas mayores que se pueden presentar. O pruebas especiales vestibulares como la videonistagmografía o los potenciales miogénicos evocados vestibulares, que estas se colocan a nivel del esternocleidomastoideo y a nivel oculares y miden cuáles son los movimientos y los pueden registrar digitalmente. Y las radioimágenes nos pueden servir cuando sospechamos de un accidente cerebrovascular, ya sea a nivel cerebral o cerebeloso. Nos puede servir la tomografía o la resonancia magnética nuclear en algunos casos. Entonces, con respecto a las caídas, la Sociedad Americana de Pediatría sacó ese artículo en el 2019 acerca de la implementación de un algoritmo para buscar a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de caídas. Entonces, porque las caídas, la persona se siente mareado, aquellas personas que se caen sufren de baja autoestima y también hospitalizaciones y más mortalidad. Entonces, ellos sacaron tests para evaluar a esos pacientes. Entonces, una de las evaluaciones del riesgo de caídas es esta simple pregunta. ¿Son personas de alto riesgo? Si una de las siguientes preguntas está positiva. Si ha tenido 2 o más caídas en los últimos 12 meses. Si presenta una caída en forma súbita. Si tiene dificultad para caminar o mantener el equilibrio. Y si alguna de las pruebas de equilibrio que ya vamos a repasar se encuentra alterada. Si una de ellas está positiva, el paciente se ubica en una persona de alto riesgo de sufrir una caída. Y lo que conlleva una caída por el riesgo de fracturas y la incapacidad. Entonces, en cuanto a nosotros, para evaluar la exploración de equilibrio y la marcha, podemos realizar varias pruebas. Solo recordar que la marcha, una persona normal debe de caminar 1.1 metros por segundo, es lo normal. Ya si la persona camina 60 centímetros por segundo, ya esto nos lleva a un riesgo de que la persona puede sufrir una caída en cualquier momento. Entonces, podemos realizar la prueba de Tinetti, que esta es una escala o un cuestionario que nos permite hacerle
varias preguntas al paciente sobre el equilibrio y sobre la marcha, y él va contestando. El puntaje realmente máximo es 28. Las preguntas sobre el equilibrio son 16 puntos y sobre la marcha son 12 puntos. Aquí hay preguntas como si, el equilibrio cuando se encuentra sentado, cuando se encuentra de pie, al levantarse, cuántos intentos tiene por levantarse, si se levanta con los ojos cerrados, si se cae, si puede girar 360 grados, si se sienta sin agarrarse. En la marcha, la longitud, la altura de los pasos, la cantidad de pasos. Entonces, esto realmente, este cuestionario se lo damos a la persona o la persona lo aplica y él lo va llenando. Y al final, nosotros podemos evaluar realmente la persona con riesgo. En la escala, como les decía, son 28 puntos totales. 19, menos de 19 puntos, la persona tiene un alto riesgo. Y de 19 a 28 tiene bajo riesgo. Entonces, así nosotros podemos identificar aquello que tiene mayor riesgo. La prueba de Get Up and Go, que en español es levántese y camine, es la siguiente. Facilito. Levántese y camine. Entonces nosotros aquí a este paciente vamos a evaluar fácilmente. Se sienta en una silla, se indica que se levante y camine 3 metros y vuelva a sentarse. La interpretación de esa prueba, lo normal es que realicemos eso en menos de 20 segundos. Y cuando ya tenemos un riesgo de caída es cuando la persona lo realiza en mayor de 20 segundos. Y si ustedes observaron, este paciente lo hizo rápido. Y acá le tomé el tiempo y duró 9 segundos con 14 milésimas. Entonces, este paciente tiene bajo riesgo o no tiene riesgo, es normal. En cuanto a la prueba de la estación unipodal, en el consultorio le decimos al paciente que cruce los brazos y que levante una pierna. Es parecido al romper. Entonces, la persona normalmente en palabras sencillas, debe de aguantar 5 segundos con el pie levantado o con la pierna levantada. Si ya menor de 4 segundos, tiene que colocar la otra pierna para sostenerse, entonces aquí se encuentra alterado y tiene mayor riesgo. Y la última prueba es la prueba del alcance funcional, que esta es, le decimos al paciente, en la pared, separado más o menos 1 metro, le decimos a ver cuánto es el alcance que tiene, la distancia que puede alcanzar con el brazo extendido hacia adelante mientras permanece de pie, con los 2 pies. Entonces, ¿hasta dónde aguanta? Si la persona tiene un alcance menor de 10 centímetros, entonces a esto tienen un mayor riesgo de caídas. Entonces, dependiendo de nuestros tests o de que podemos realizar, la prueba de Tinetti es un cuestionario, las otras pruebas, la de Get Up and Go, podemos realizar varias intervenciones en estas personas. Entonces, podemos reducir el riesgo de caídas, podemos catalogarlas o caracterizar a estas personas en cuáles están en mayor riesgo o en menor riesgo. Buscar cómo reducir la medicación. Porque ciertos medicamentos y combinación de medicamentos pueden estar produciéndole que esté sedado o que esté mareado. Debemos de incluirlo en un programa de ejercicios en rehabilitación. El ejercicio recomendado que la CDC recomienda es el Tai Chi, que son los movimientos lentos en un pie, en otro pie, y todos los días. También aquí podemos encontrar a aquellas personas que tienen que necesitar un dispositivo de ayuda, un bordón, un bastón, algo para apoyarse o que no puede andar solo. Si tiene alguna discapacidad funcional, el uso de vitamina D también para evitar el riesgo de las fracturas, la intervención en cuanto al calzado y la modificación del hogar. En esto involucra muchas cosas porque la persona debe de vivir en una casa de una sola planta
no puede estar subiendo escaleras y tampoco debe haber obstáculos si en el patio hay raíces o si hay muchos muebles. Entonces aquí debemos de pedirle que la persona anciana debe estar en un lugar donde no se vaya a tropezar y se vaya a caer. Entonces aquí estas son las intervenciones que nosotros podemos hacer. Y en cuanto a las conclusiones, el mareo se asocia realmente con discapacidad funcional y con las caídas. Es así como la CDC reportó en el 2019 que cada 9 segundos se cae una persona y cada 11 segundos muere por la caída y causa muchas intervenciones, muchas hospitalizaciones, mucho gasto en dinero. Las caídas son la principal causa de lesiones fatales y no fatales en las personas mayores y la mayoría de estos problemas lo podemos